Primero los parabienes, los deseos para que este año sea mejor que el 2018 y así nos irá con todo el favor de Dios a nuestros apreciados colaboradores y amigos, el doctor Sergio Aguayo y doctor Crespo. Buenos días y lo mejor para ustedes en este 2019, doctores. Igualmente, Luis Alberto, y para Proyecto Puente, por supuesto. Por supuesto. Buenos días, ¿qué tal? Igualmente, feliz año a todos. Exactamente, que nos vaya muy bien y así será, por supuesto que sí. ¿Por dónde empezamos? Vaya cierre del 2018, vaya arranque, doctores, es decir, de lo que estamos viendo, presenciando en el país. Y yo creo que hay mucho positivo y hay mucho también de riesgos o una ruta crítica que elaborar. ¿Quién empieza? Doctor Crespo, adelante, los riesgos o lo que estamos viviendo en esta era de un mes ya, pues al gobierno López Obrador ya también ha cumplido un mes, de hecho, el gobierno López Obrador, doctor Crespo. Bueno, yo lo que diría es que los retos que tiene López Obrador, no solo para el 2019, sino para todo su sexenio, pues es el cumplimiento en alguna buena medida de sus metas, que como hemos dicho en otras ocasiones las puso muy elevadas, puso realmente metas que todo mundo quisiéramos que se cumplieran, salud y educación al estilo de los países escandinavos, 4% al 6% de crecimiento económico, que eso ya no está contemplado en los presupuestos y en las proyecciones que ha hecho Hacienda. Ahí ya nomás llegan hasta el 2.5-3% máximo, pero bueno, eso es lo que ofreció López Obrador, y desde luego combate a la corrupción, erradicar la corrupción, decía él, también a llevarlos a niveles de los países escandinavos. En fin, se puso unas metas altísimas. Bueno, bien nos iría con que algo de eso pudiéramos conseguir, no todo porque es imposible, porque es utópico, pero que hubiera mejor crecimiento económico en lo que se pueda, dentro de lo posible, en fin, que se combata la corrupción en buena medida, que la seguridad desde luego es un reto enorme, en fin, son los retos que tiene López Obrador y de lo que tenemos hasta ahorita hay obviamente varias preocupaciones en relación con ello, porque por ejemplo en materia de corrupción, pues sí, la cosa es que sí se van a tomar medidas para evitar la corrupción, para combatirla. El problema en este y muchos otros temas es los medios. Yo veo aquí un problema en el debate público fuerte entre la discusión de los fines y los medios. Los fines, en general, en casi todo, estamos de acuerdo, yo creo que todos, o la gran mayoría de los mexicanos, salvo los que se ven afectados. Combatir la corrupción, pues yo creo que todos queremos que se combata. El fin de la impunidad también, crecimiento económico, etcétera, ¿no? Mejorar la educación, mejorar la salud. Pero cuando vienen, digamos, las propuestas concretas de cómo hacerle, combatir la seguridad, ¿no? La inseguridad, la violencia, pues muchos salen, algunos expertos desde luego y otros que conocen de los temas más o menos o simplemente tienen posiciones, dicen, oigan, de esa forma no se va a conseguir. O sea, los medios que están ustedes proponiendo y aplicando no son los más adecuados para los objetivos, que son deseables en sí mismos, pero los medios no son los adecuados. Y de pronto la respuesta del gobierno, de sus cercanos, de sus ideólogos es, no, lo que pasa es que ustedes no quieren que se consigan los fines. No, sí queremos, o sea, sí queremos y hay muchos ejemplos de esto, sí queremos que haya mejor combate a la corrupción, pero con el punto final no creemos que se pueda conseguir eso, por ejemplo. Con el punto final, con el pacto de impunidad, si es que lo hay, no creemos que se pueda avanzar en el combate a la impunidad, porque precisamente se está manteniendo la impunidad. Democracia participativa. Sí estamos en favor de la democracia participativa, pero no con las consultas que se han hecho, como las que se hicieron en el Tren Maya y la del aeropuerto. Lo que pasa es que ustedes no quieren que participe el pueblo. Lo que pasa es que quieren que sea el Ejecutivo el que sigue tomando todas las decisiones de manera autoritaria. No, si queremos democracia participativa, pero de acuerdo a lo que dice la Constitución o con las reformas que se hagan, para que todo el mundo participe en condiciones transparentes. Entonces así hay muchísimos temas en los cuales vienen cuestionamientos a los medios, no a los fines, y la respuesta es, lo que pasa es que ustedes no quieren alcanzar los fines. Entonces ahí se acaba el debate. En el tema de corrupción, ¿qué se puede cuestionar de los medios o las formas como lo que está haciendo, doctor? ¿De los medios? Sí, es decir... Sí, bueno,
pues desde luego tiene que haber autonomía en las fiscalías, por ejemplo. Entonces muchos cuestionan, oye, es que la PGR y el quienes van a combatir, digamos, en una primera instancia la corrupción, ya se sabe que no solamente, pues sería mejor que fuera la autonomía de la fiscalía, ¿no? O sea, todos estos grupos de sociedad civil que han impugnado, etcétera, pues podría ser mejor eso que, porque hemos visto que cuando depende del Ejecutivo de pronto hay un uso discrecional de la justicia. A ellos se combate a algunos, no a otros, en términos políticos, ¿no? Y a veces el uso político de la justicia lo hemos visto una y otra vez, y eso en parte se debe a que no hay una autonomía real de la Fiscalía. Entonces ahí creo que podría ser un punto. Otra es muchos otros aspectos, pero lo del punto final, es decir, si no hay un precedente, como no lo ha habido, de juzgar y revisar a los corruptos del pasado, pues entonces no se siente el precedente adecuado que muchos países de América Latina incluso ya tuvieron, es decir, llamar a cuentas por corrupción, por ilegalidades, por abuso de poder a algún expresidente o algunos expresidentes. Eso también lo hemos discutido aquí, de que ocurrió también con Fox. Fox ofreció terminar con la impunidad, ofreció incluso una comisión de la verdad para combatir la corrupción y los abusos del pasado, pero estaba claramente también incorporado en la comisión de la verdad el castigo a la corrupción de los corruptos, de los gobiernos priistas inmediatos, y Fox recurrió a un argumento parecido al que ahora recurre López Obrador, decir, miren, nos vamos a meter en líos, mejor vamos a extender de aquí en adelante la impunidad y ya la combatiremos de otra forma la corrupción. No se combatió y de hecho, a final de cuentas, siguió la impunidad. Entonces, en ese sentido creo que también se puede cuestionar eso del punto final, lo de decir dejar borrón y cuenta nueva, pues es que así no se combate la impunidad, ya lo hemos visto una y otra vez. Se tiene que entrar y decir, si fulano y sutano del gobierno anterior, que a veces se acusa también de decir, es que él estuvo metido en la estafa maestra, es que este otro estuvo metido en los diversos casos que hay, Odebrecht, etcétera. Bueno, pues que se investigue y se juzgue. Por ejemplo, lo del aeropuerto. Se dice, se tira porque es una obra llena de corrupción. ¿Y dónde están los corruptos? Si esa fue la razón, como se dice básicamente, ¿y dónde están los corruptos? ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde están el castigo para los corruptos en lugar de ofrecerles nuevas obras? Pues eso, por ejemplo, yo creo que no es lo más eficaz para combatir la corrupción. Y además está absorbiendo también, por ejemplo, ya todos los problemas López Obrador, él, es decir, de manera directa, al no deslindar responsabilidades, pues deja suelto. Yo entiendo que no a la persecución y la venganza, yo estoy de acuerdo con ese discurso y con esa propuesta, porque el sistema mexicano pues está hecho de venganza. Aquí en Sonora vivimos, por ejemplo, un retroceso en la persecución al pasado porque se hizo bajo venganza, se cayeron los casos, está bien, pero lo que se compruebe, hay mucho, exactamente está la estafa maestra, Odebrecht, Sí, no, Casablanca, digo, hay muchas cosas se pide, claro, que está lo que se dejando. pide es justicia y que se acabe la impunidad. Exacto. De otra manera no se va a avanzar mucho en combatir la corrupción. Se pueden seguir combatiendo de otra manera, que desde luego se tiene que desarrollar sistemas institucionales, etcétera. Cuando López Obrador, por ejemplo, cuando se ha criticado los medios para combatir la corrupción, cuando López Obrador ha dicho, por el ejemplo del Ejecutivo va a permear hacia abajo, pues muchos dicen, eso es utópico, eso no ocurre. Tiene que haber castigo, tiene que haber aplicación de la ley en los casos en que haya corrupción o no se va a acabar. Totalmente de acuerdo. Es decir, ¿cómo ve usted entrando con este tema, doctor Aguayo? Es decir, de haber dejado ahí o no está claro todavía, yo no veo la intención de procesar, de integrar expedientes para lo que ahí está o que fue muy evidente a los ojos de todos los mexicanos y que pues yo creo que está cargando ya, estamos pidiéndole cuentas a López Obrador en un mes sin pedirle cuentas al peñanietismo y su estela de corrupción, doctor Aguayo. Sí, Luis Alberto. Vamos a escuchar con atención los comentarios de José Antonio y voy a tomar otro enfoque para referirme a lo mismo, porque creo que empezamos el 2019 o con ese mes ya tenemos suficiente para hacer un balance de los errores y aciertos
que estamos haciendo desde la sociedad y desde el Ejecutivo Federal. Me parece que en el caso de quienes observamos lo que está pasando, y es notable la cantidad de ciudadanos y ciudadanas interesadas en los asuntos públicos, toda comida, cena, desayuno, se habla de lo que está pasando en la vida pública, y ahí creo que se está cometiendo el error de sobredimensionar la importancia de Andrés Manuel López Obrador, de atribuirle un protagonismo excesivo en demérito de una comprensión más adecuada, más precisa de los procesos, de los fenómenos. Y lo voy a ejemplificar con algo de lo que ya mencionaba José Antonio. Empiezo con el riesgo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y subrayo el gobierno porque las decisiones que toma el presidente son el resultado de una agregación de presiones y de intereses y de percepciones de los diferentes actores. Tomo como ejemplo el primer gran operativo en contra de la corrupción y la inseguridad, la ocupación de petróleos mexicanos y el combate al huachicoleo. Es evidente a estas alturas, unas semanas después, que lo hicieron, que emularon o que cayeron en la trampa de Felipe Calderón del 2006 cuando lanzó la operación conjunta Michoacán, el 11 de diciembre de 2006, y quien fuera el comandante de la fuerza, el general de división Manuel García Ruiz, declaró en aquellos días sobre Michoacán: nosotros no vamos a la guerra si no estamos seguros de ganar. Es decir, un triunfalismo totalmente injustificado, como se vería con el tiempo. En ese sentido, creo que el gobierno de López Obrador cayó en la misma trampa y cacareó, presumió de que iban a controlar el huachicoleo y ocupando Pemex, acusando a unos cuantos, sin estar preparados adecuadamente para combatirlo, y las consecuencias las estamos viendo ahora con el desabasto en algunos estados del centro del país, porque simplemente no anticiparon las consecuencias de cerrar los ductos, algunos de los ductos para trasladar la gasolina. En otras palabras, traen tanta prisa de cambiar al país que no se están preparando adecuadamente como gobierno. El contraste en ese mismo terreno, me parece, es el cuidado y la mesura con la cual lanzaron la primera operación conjunta. Y es curioso, es el mismo nombre, ahora es la operación conjunta en Morelos. En el 2006 fue en Michoacán, ahora es en Morelos, y solo la hacen en 3 municipios, todos en el centro: Cuernavaca, Xiutepec y Yautepec, muy cerca de la principal base militar. Como que ahí recuperan la mesura y se van con más cuidado, porque además es el primer operativo, el primero, que está totalmente controlado por los militares, porque lo controla la Sedena, por supuesto, pero además el comisionado de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, es decir, la Policía Estatal, es un almirante. Entonces tenemos 2 modelos, y me parece que en términos analíticos resulta más fructífero analizar lo positivo: perseguir a los corruptos de Pemex, sindicato y funcionarios, combatir al huachicoleo; lo erróneo, las prisas, mientras que en Morelos pues van con más cautela, más cuidado. Tiempos complejos en los cuales, en mi opinión, sería más fructífero para todos, para toda la ciudadanía y para nosotros, agarrar los procesos y darle a Andrés Manuel López Obrador el peso que tiene, no el que él quiere, porque evidentemente él busca el protagonismo con las conferencias mañaneras, no hay duda, es ajonjolí de todos los moles, lo quiere, lo busca, pero no caigamos en ese error de atribuirle a él todo lo bueno y lo malo, porque
porque nos vamos a equivocar en el análisis. Él se equivocará en las decisiones. ¿Ve un riesgo ahí en las conferencias, doctor, también? Es decir, se puede caer en un desgaste prematuro también. ¿Se absorbe toda la agenda? ¿A eso se refiere también, en ese protagonismo? Pero por supuesto que es un error dar una conferencia cada mañana y luego irse, no sé, ayer estaba en Tijuana y dio un discurso y en todos lados tiene que estar anunciando. Si uno observa, Trump por ahí va, él no da conferencias, él lanza tweets, es lo mismo, pero los gobernantes primero realizan, bueno, hacen el anuncio, pero luego van modulando su presencia. Para mí fue un acierto cuando que hablara tanto durante su campaña como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero ahora está haciendo un error muy grave para mí, el tener que informar cada día, con lo cual pues ya se pelea con unos, se equivoca en otras cosas, y hay unos medios de comunicación y una sociedad y una ciudadanía muy crítica que lo está escudriñando, y como él no da todos los elementos, pues nos está impidiendo, está poniendo barreras para la comprensión de los procesos, como ejemplifiqué con el caso del comparando el combate al huachicoleo y con Morelos para una alternativa. Para mí es un error, pero en fin, seguramente va a persistir porque es un político muy necio. Sí, y además, sí, como dice, pues un exceso de protagonismo y nomás vemos a él, no vemos, a lo mejor sería bueno que mañana fuera otro secretario de Estado, a lo mejor, es decir, todo se concentra en él, la agenda es él y eso puede traer un envejecimiento prematuro. Doctor Crespo, ¿cómo ve con esta observación de Aguayo en torno a lo que viene? Sí, es que da la impresión de que él quiere tener todos los hilos, precisamente como en el antiguo presidencialismo, donde realmente era el presidente. Los demás eran los secretarios y demás, pues eran sus colaboradores, sus subordinados, eran en el mejor de los casos fusibles. Cuando algo salía mal, pues entonces se cambiaba un secretario y se le responsabilizaba a él, aunque la decisión hubiera sido del presidente. Porque aquí, por ejemplo, en lo del aeropuerto, pues sabemos que Carlos Ursúa no estaba de acuerdo en tirar el aeropuerto de Texcoco por lo que estamos viendo ahora, los costos económicos, los problemas financieros, la credibilidad de los inversionistas, en fin, igual que por ejemplo Alfonso Romo, que tampoco estaba en favor, que él estuvo promoviendo y asegurando que no se iba a caer el aeropuerto de Texcoco. Bueno, pues entonces ¿quién es la responsabilidad? Pues de López Obrador, evidentemente, que no quiso en ese tema ni escuchar a sus cercanos, a los colaboradores que están vinculados con ese tema. Entonces, si muchas de las decisiones él las toma, pues entonces se concentra precisamente la atención en él, porque además él tiene la fuerza en el Congreso, la mayoría absoluta y cerca de la mayoría calificada para que muchas de las decisiones que se toman en el Congreso pues podamos atribuírselas a él también. Por ejemplo, la decisión de haber avalado la licencia de Manuel Velasco, con todo lo que eso implicaba, pues unos dijeron pues fue Monreal, pues sí, pero no fue la bancada de los obradoristas, de los morenistas, porque ellos en primera instancia la rechazaron. Luego vino la línea y todos asumimos que la línea vino de López Obrador como en los tiempos viejos del PRI. Entonces, pues a quién le atribuimos esa decisión también de pactar con el Verde, y luego Manuel Velasco aparece en todos lados en las fotos ahí con López Obrador. Pues esa es decisión de López Obrador. Es decir, cuando volvemos a una concentración del poder en la presidencia, pues sí, muchas de las decisiones, obviamente no todas, pero muchas de las decisiones sí vienen de la presidencia y se repercuten, digamos, en el Congreso y en muchos de los otros mecanismos que poco a poco ha ido congregando López Obrador bajo su mando, ¿no? Es decir, se concentra en una cantidad de decisiones que antes sí se estaban más o menos relegando en otros, pero ahora se está concentrando todo. Y sí creo que es un exceso, por lo tanto, y sí es un error el hecho de concentrar la agenda constantemente y la visibilidad. Pero es parte, creo que, del estilo personal de gobernar de López Obrador desde que estaba en el gobierno capitalino y luego a lo largo de toda su campaña. Es personalizar efectivamente
Bueno, el partido es un partido personalizado, ¿no? El de Morena. Con el PRD no era personalizado y por eso tenía problemas con otros grupos, con otras tribus, y a final de cuentas creo que eso lo llevó a la decisión de tener un partido, sabiendo que buena parte de los votos eran de él, no del PRD, y de los que había obtenido en 2006 y en 2012, y entonces dijo, pues yo quiero un partido donde no tenga contrapesos, ¿no? El PRD tengo contrapesos, tengo dificultades, no todo lo que yo digo se hace, vamos a hacer nuestro propio partido. Y le salió bien, pero es un partido totalmente vertical y también personalizado. Entonces creo que es su estilo un poco personal, y se está reflejando sobre todo porque de la elección surgió no solo el triunfo en la presidencia, que se preveía, por lo menos algunos preveíamos desde el 2017 o 2016, sino que las cosas se dieron de tal manera, y como ya hemos comentado en otras ocasiones por las distorsiones que quedan en la ley electoral, tiene también mayoría casi absoluta, pero desde luego mayoría, absoluta, pero casi calificada también, cuando en realidad el voto de los ciudadanos no fue en ese sentido en el Congreso. Solo 43% de los ciudadanos votaron por darle mayoría y el resto no. Sin embargo, con los mecanismos de la ley electoral, tiene mayoría absoluta Morena y su coalición tiene casi mayoría calificada. Entonces eso hace que se concentre aún más el poder todavía, que los contrapesos que habíamos tenido en los últimos años se han ido acabando. Entonces, sí, claro que se concentra el poder en él, básicamente. Sí, porque no es él el responsable de todo lo que pasa en el país, desde luego que no, pero de las decisiones que vienen del gobierno, pues sí. Sí, y yo no veo estrategia de comunicación porque la estrategia exactamente es él. Por ejemplo, qué necesidad de haber contestado neonazis, neofascistas, es decir, a los críticos, que fue muy ruin y muy cruel ciertamente involucrarlo cuando obvio no había... Sí, no, desde luego no. Fue muy desde ruin. luego yo coincido en que no se puede asumir el asesinato, el atentado, ¿no? Como asesinato de López Obrador. Eso me parece que efectivamente no es lo adecuado, no hay elementos, no hay nada. Pero lo malo es que siempre contestan los críticos así. Digo, en ese caso sí puedes decir, oye, quien esté asumiendo de antemano y culpando a López Obrador sin ningún elemento de ese atentado, obviamente se está excediendo, obviamente hay mezquindad. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cada vez que se le hacen críticas de diferentes tipos, con argumentos que se pueden debatir, hay argumentos, hay números en las críticas que se le hacen, hay razonamientos, es decir, la forma de abordar el huachicoleo no es la adecuada por tal y tal y tal. El aeropuerto tiene tales y tales costos, hay están números, que se pueden discutir los números, pero las respuestas son descalificaciones, casi siempre. Son conservadores, son neoporfiristas, son neofascistas, están comprados, ¿no? Son chayoteros. Sí, Y bueno, crítica, a ver, exacto. sí, o sea, a ver, ¿en qué está mal la crítica? Díganos en qué está mal la crítica. Aquí hay argumentos, contraargumenten. Y casi siempre la respuesta es una descalificación ideológica, con lo cual se acaba el debate, insisto. El debate se está entorpeciendo, el debate nacional, para que entre todos, gobierno, opositores de distintos partidos, sociedad civil, se encuentren las mejores medidas para los objetivos de los que todos participamos, pero encontrar los mejores medios. Pero cuando tú dices, oye, los medios que propones, insisto en eso, no son los adecuados y aquí están mis argumentos y mis números, las respuestas son descalificaciones ideológicas. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba el debate. Sí, y además, pues, ¿dónde quedó el tono del discurso amoroso o conciliador de la campaña? Yo creo que eso también, ¿dónde está, por ejemplo, López Obrador que decía amor y paz o denle la vuelta? Yo creo que también debe devolver eso, doctor Aguayo, para ir concluyendo, es decir, ya es jefe del Estado mexicano, es decir, ya es el presidente, y sí, no queremos un comportamiento tampoco solemne como un priista del pasado, aunque él con esas actitudes también lo emula. Ciertamente la liturgia del poder ha cambiado, los símbolos, ha vendido el avión presidencial, es una persona con vida austera, es decir, es un contraste diferente, abrió los pinos, la liturgia del poder ha cambiado también, pero el comportamiento como jefe de Estado no lo debe de perder, doctor Aguayo, ¿no cree? ¿También? Sí, Luis Alberto, regreso a lo mismo de centrar demasiado tanto el presidente como la ciudadanía el análisis en sí mismo, porque cuando él hablaba, proclamaba la República amorosa y llamaba a la conciliación y traía un discurso
muy pues muy mesurado, era porque ya estaba controlando los hilos de la elección. Entonces tenía los elementos para hacer un llamado a la conciliación, porque pues él era el que regulaba la conciliación. Un mes, si uno observa sus conferencias de prensa, el tono, la manera como se le ha ido descomponiendo el gesto, a medida que pasan las semanas, uno puede darse cuenta o intuir la enormidad de los problemas y la dificultad para gobernar un país como México, porque aquí es donde viene un hecho, una pregunta fundamental. ¿Qué tanto poder tiene Andrés Manuel López Obrador realmente? ¿Cuántos hilos de poder maneja? El huachicoleo nos demuestra pues que no es tanto como él creía, no basta con la voluntad y con enviar al ejército, como lo hizo Felipe Calderón en Michoacán en el 2006. Es insuficiente. Y en la medida en la cual pierde el control sobre los procesos, es entonces cuando reacciona con furia con quienes lo critican, porque pues es muy de humanos culpar al mensajero, olvidando que pues a quien debería estar criticando es a Romero Deschamps, en el caso de lo que está pasando el desabasto, en lugar de pedir paciencia, debería decir: aquí tal vez estamos viendo cómo la mafia del huachicol está operando desde el sindicato de petroleros y desde la empresa y desde los altos de algunos bancos. Supongo no lo hace porque pues tiene otras consideraciones y se va como siempre contra lo que él piensa es el eslabón más débil, que somos los analistas y los medios de comunicación. Yo creo que aquí el presidente debería levantarse, tomarse el café, no sé, supongo que toma café, no lo sé, pero vamos a suponer que toma café muy temprano, y en el camino hacia la sala de prensa donde va a dar la conferencia, o hacia la reunión de seguridad, antes de la conferencia de prensa, debería dedicar un minuto para repetir esa frase que tanto usó en la campaña: sereno moreno, aplicándoselo a sí mismo. Totalmente. Conclusión, entonces, doctor Crespo, o con todo esto que estamos viendo y además, y es parte de la consecuencia. A ver, yo estoy de acuerdo con el doctor Aguayo, a ver, si tanto está así, porque ciertamente el monstruo, entrevistaba la semana pasada a Ana Lilia Pérez, los dos obvio lo ubican, creo que es la periodista más especializada en investigar a Pemex, desde autora del Cártel Negro, tuvo que estar exiliada incluso en el país. El huachicoleo es un monstruo que dejaron crecer los gobiernos del PAN y del PRI. El huachicoleo que tiene sus ramificaciones con el narcotráfico, que genera pérdidas de 200 millones de pesos al día. Exacto, pues oye, están a las cabezas, está Romero Deschamps ahí, están los directivos de Pemex y no vemos ningún proceso abierto contra directivos de Pemex tampoco. Pues entonces digo, pues estás absorbiendo toda la agenda tú, y no es lo mismo gobernar la Ciudad de México a gobernar a todo el país. Ojo con eso. Doctor Aguayo, conclusiones entonces para 2018. En esta primera mesa de análisis. Pues serenos morenos, vámonos mesurando y agarrando los procesos y recordándole al presidente y a su gobierno que los medios de comunicación no somos los responsables no somos los responsables de los errores que cometan, pero tenemos la responsabilidad de concederles el crédito que se merecen. Por tanto, muy bien el ataque contra el huachicol, muy mal la manera como se prepararon para lanzar ese ataque. Con prisas no se ganan las batallas, lo dijo Napoleón. Totalmente. Doctor Crespo, conclusión. Pues precisamente lo que acaba de decir Sergio Aguayo refleja un poco el punto que he estado destacando en esta conversación, que es muy bien los objetivos. Claro, estamos de acuerdo en los objetivos o en la mayoría de los objetivos, pero tenemos que ver si los medios son los adecuados. Porque en otras experiencias de México, de nuestra historia y de otros países, hemos visto que cuando se toman los medios, se deciden los medios que no son adecuados,
pues no solamente no consigues los objetivos que estás buscando, sino a veces puede ser hasta contraproducente. Con malos medios, y aquí me remito a Max Weber, que insistía mucho en la idoneidad y la racionalidad de los medios, que no bastaba con tener fines loables, necesarios, adecuados, sino que tienes que buscar, y ahí es donde se centra el debate político y el debate público, decir, ok, incluso cuando todos estamos de acuerdo con ciertos fines, como es el caso, igual no con todos, pero sí con muchos fines, hay que ver cuáles son los medios, ahí es donde vienen los debates. A veces los partidos políticos también se dividen o se diferencian en el debate de los medios. Por ejemplo, todos pueden decir que están en favor de la igualdad y la justicia social en general, por lo menos como principio, ¿no? Ya en la práctica sabemos que no siempre, pero como principio. Bueno, pero de pronto hay diferencias de cómo conseguirlo, con mayor mercado, con menor mercado, con intervención del Estado, quitando los medios de producción privados totalmente, como el comunismo, en fin, son los debates sobre los medios para alcanzar ciertos fines que pueden ser compartidos por toda la nación o por la gran mayoría, pero que en los medios, pues como hay muchas alternativas de cómo abordar los temas, pues no siempre hay coincidencia, y ahí es donde viene el debate. Entonces debatamos los medios, pero debatámoslos abiertamente, debatámoslos con datos, debatámoslos con argumentos, con la experiencia de otros países o de nuestra propia historia, pero no con descalificaciones, porque entonces sí no se va a llegar absolutamente a nada. Estamos entrando en un diálogo de sordos, y eso no ayuda a nadie. No toda crítica, detrás de toda crítica está un anárquico o alguien que quiera que le vaya mal, y yo creo que sí, no a toda la crítica le están poniendo adjetivo, calificativo, y yo creo que ahí también tiene que haber una mesura. Un placer arrancar esta semana con ustedes, y que esta sea de muchas, por supuesto. Lo estaremos consultando, doctores, como siempre. Pues igualmente, un deseo de buen año para todos. Igualmente, abrazo. Lo mejor para el 2019, Luis Alberto. Así es, estaremos dándole duro con mucho gusto, doctor José Antonio Crespo, y el doctor Sergio Aguayo, de colaboradores de Proyecto Puente. Interesante análisis, ojo con lo que está ocurriendo, porque ahora todos los gobiernos pueden caer en un envejecimiento prematuro. Es otra etapa política, mediática que estamos viviendo, y si no hay ese control y esa mesura para lo que significa gobernar y administrar batallas, cuidado. Corte, vuelvo. ¿O qué opina usted de todo lo que estamos diciendo? Se van a rebajar las multas al 50% para evitar mordidas de policías en Hermosillo. A ver, está el tesorero aquí, volvemos con el tesorero. La Unión Ganadera Regional, el primer laboratorio político para la elección del 2021 en Sonora. ¿Qué está pasando? Piden elección abierta a los ganaderos como nunca se han revelado, y estará aquí Daniel Barancini para hablarnos al respecto. La Fiscalía confirma 7 indigentes muertos en Hermosillo, solo 2 reconoce el gobierno municipal. Mesa de análisis y más.